Escuela de Psicología presenta Neuropsicología de las emociones. ¿A qué nos referimos con emociones? Son fenómenos psicológicos complejos que comprenden aspectos conductuales, fisiológicos y cognitivos. Desde el inicio de la vida, los seres humanos son capaces de experimentar y expresar sus emociones. Investigadores afirman que es posible primero razonar frente a un estímulo antes de reaccionar de una manera emocional. Se pueden clasificar las emociones como positivas y negativas. Dependiendo de la situación, una persona puede percibir una sensación agradable o desagradable y expresarlo con las emociones. Entre ellas se pueden experimentar la alegría, la ira, la tristeza, miedo, culpa, satisfacción, entre otras. La inteligencia emocional está representada por tres dimensiones. Primero, la percepción de los estados emocionales, un adecuado entendimiento de la naturaleza afectiva y la capacidad de regulación emocional como una forma de desarrollo personal. Estudios de laboratorio han develado que la regulación emocional toma lugar al mismo tiempo que la corteza prefrontal controla la activación de la amígdala. Específicamente, la disminución voluntaria de las emociones negativas se relaciona con cambios en la actividad neuronal en la amígdala. Ochsner, durante sus estudios de la actividad cerebral en la reevaluación, encontró que la activación de ciertas zonas de la corteza prefrontal, específicamente la izquierda, modula la amígdala y la corteza orbitofrontal medial izquierda durante dicha estrategia de regulación emocional. Así, la actividad cortical cumpliría un rol modulador del componente subcortical del circuito afectivo, siendo la corteza prefrontal y la amígdala las principales estructuras reclutadas. Pero, ¿por qué es tan importante? Lo cierto es que las emociones forman parte fundamental en el desarrollo humano. Estos fenómenos se pueden experimentar de manera consciente o inconsciente. La pregunta que todos se hacen es cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro. La noción de asociar a las emociones al concepto tradicional de inteligencia en psicología fue considerado algo novedoso. Es por eso que hoy por hoy las emociones han sido estudiadas a profundidad en el campo de la psicología. La regulación de las emociones. Conocemos que las emociones son fenómenos psicológicos completos que comprenden aspectos conductuales, fisiológicos y cognitivos. Esta afirmación nos la dijo Feldman en el 2014. También conocemos que las emociones juegan un papel fundamental en el desenvolvimiento humano. Desde el inicio de la vida, los seres humanos son capaces de experimentar, expresar sus emociones. Lo cierto es que las emociones forman parte fundamental en el desarrollo del humano. Estos fenómenos se pueden experimentar de manera consciente e inconsciente. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro? Mediado por el Instituto de Supervivencia, se conoce que el cerebro está programado para reconocer amenazas o recompensas al recibir un estímulo. El sistema límbico, que es el que se encarga de las funciones básicas, envía señales a través del sistema nervioso a todo el cuerpo. Dependiendo de la situación, una persona puede reaccionar de diferentes maneras, de acuerdo a cómo se presente el estímulo. En una situación donde la persona se encuentra en riesgo, el sistema nervioso se encargará de liberar adrenalina y cortisol, que nos prepararán para la acción. Cuando la persona experimenta algo gráficamente del ambiente, el sistema nervioso libera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos neuroquímicos regulan nuestras sensaciones de bienestar, así como también influyen en nuestras motivaciones. Estos son algunos de las funciones que las emociones tienen en la persona. Las emociones moldean el comportamiento y ayudan a interactuar mejor con los demás. Esta afirmación también la dijo Feldman en el 2014. A través de la comunicación, el humano permite expresar de varias formas su percepción respecto a las cosas. A veces, las respuestas emocionales pueden ser tan fuertes que modifican el comportamiento e impiden actuar de una manera reaccional. Por otra parte, investigadores afirman que es posible primero razonar frente a un estímulo antes de reaccionar de una manera emocional. Se pueden clasificar las emociones como positivas y negativas, dependiendo de la situación.
Una persona puede percibir una sensación agradable o desagradable y expresarlo con las emociones. Entre ellas se puede experimentar alegría, ira, tristeza, miedo, satisfacción, culpa, entre otros. Las reacciones emocionales suelen pasar de manera inconsciente. Sin embargo, los procesos cognitivos, los pensamientos, pueden modificar la manera en cómo se percibe un estímulo. El sistema límbico se encarga de la regulación de las emociones. Estudios realizados revelan que las emociones pueden aumentar o disminuir la actividad en ciertas zonas de la corteza cerebral. La amígdala es una parte sustancial en el procesamiento de las emociones. Esta genera una conexión entre la percepción de un estímulo con emociones y el recuerdo posterior del estímulo. Cuando se percibe un estímulo, hay toda una ruta del procesamiento de las emociones. Si bien no existe una línea definida de las reacciones emocionales, se pueden reconocer dos vías, una corta y una larga. La vía corta se encarga de la ejecución rápida de una respuesta. Lo conforman el tálamo, la amígdala, núcleos del tallo cerebral, el hipotálamo. La vía larga se encarga de una respuesta compleja, con un análisis y reflexión de los estímulos. Está relacionada con los sentimientos que se generan a partir de un estímulo. Primero se evalúa la emoción, se procesa y después se envía la información a la amígdala. Por ejemplo, en una situación, una persona se encuentra con un oso en un bosque. La persona podría tener diferentes reacciones y las dos vías de las emociones donde se procesa la información en el cerebro trabajan de manera diferente. La vía corta se trata de la información que llega al tálamo y del tálamo pasa a la amígdala. La amígdala responde esta información aferente de acuerdo a cada uno de sus núcleos y la información pasa al hipotálamo. En este caso, la amígdala procesa la información y provoca una reacción de temor frente al oso. El hipotálamo es el encargado de hacer las respuestas emocionales con la liberación de hormonas. Se liberan en este caso glucocorticoides, que son estresores que preparan para la acción. En cambio, en la vía larga, esta información, cuando en esta situación con el oso, la corteza cerebral se encarga de procesar la información. En la corteza prefrontal suceden procesos cognitivos que permiten generar un sentimiento. Esto hace que se activen diferentes núcleos del cerebro que liberan neurotransmisores que se encargan de la atención y percepción, como lo es la serotonina. En el ejemplo del oso, se libera serotonina y toda la atención se dirige al oso y de cómo escapar de este. La corteza prefrontal va a regular al hipotálamo para que se liberen hormonas dependiendo de la situación. Por medio de estudios se ha comprobado que la ínsula está encargada de la formación de un sentimiento. La ínsula recibe información aferente de la corteza prefrontal, los núcleos del hipotálamo y la amígdala. Esta información la hace consciente, la emoción y se genera un sentido y de un sentimiento respecto a ello. Sin embargo, las emociones y sentimientos siguen presentando incógnitas para la ciencia hoy en día. Como se diría, se pueden clasificar las emociones en primarias y secundarias. Las primarias se pueden clasificar como sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y estas surgen en los primeros momentos de vida y tienen características distintivas. Se las puede reconocer por la conducta, las expresiones. Y las secundarias, que serían la envidia, el orgullo, la vergüenza o la culpa, son emociones sociales que aparecen después de los 2 años de edad junto con la identidad de la persona. Las estrategias de regulación de las emociones especifican cómo las personas manejan una emoción no deseada en particular, mismas que se clasifican en un sistema de generación de emociones al que se dirige, que abarca atención, el conocimiento y el cuerpo, y las funciones psicológicas a las que sirve la regulación de las emociones, que son promover la satisfacción de las necesidades hedónicas, facilitar el logro de objetivos y optimizar el funcionamiento global de las personas. Sin embargo, no está claro si estas estrategias representan estilos cognitivos distintos asociados con la psicopatología, de modo que hay individuos que son predominantemente supresores o reevaluadores. Utilizando el análisis de conglomerados, examinamos si las mujeres con y sin exposición a eventos potencialmente traumáticos evidencian distintos patrones de frecuencia, capacidad, supresión y reevaluación cognitiva de la regulación de las emociones.
Las personas que informaron que regularon con poca frecuencia y de manera ineficaz sus emociones también informaron mayor depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumáticos. A diferencia de los individuos que informaron que el uso frecuente y eficaz de la reevaluación y niveles bajos de supresión, que informaron los niveles más bajos de estos síntomas, lo que sugiere que esta combinación específica de regulación de las emociones puede ser más adaptativa. ¿Y esas estrategias se orientan a algo en específico? Tenemos 3 partes. La necesidad, que significa regular las respuestas emocionales para promover la satisfacción de las necesidades hedónicas, minimizando la emoción negativa sobre la necesidad de maximizar la emoción positiva. En el nivel de la atención se ve una evitación de información amenazante o distracción con información positiva. En un nivel de representación, toma la forma de varios sesgos interpretativos que pueden cumplir funciones de reducción de la ansiedad. Finalmente, a nivel físico, puede ocurrir a través de actividades como comer, hacer ejercicio o buscar la proximidad. El objeto está impulsado por un único objetivo, tarea o norma explícita, desviando la atención de los estímulos que podrían desencadenar emociones no deseadas. Finalmente, la persona. Esta mantiene la integridad del sistema general de personalidad, que consiste en la totalidad de las necesidades, metas y objetivos de una persona. En conclusión, podemos decir que el aspecto emocional de las personas cuenta con un enriquecimiento profundo desde el conocimiento de sus propios procesos reguladores de emoción. A medida que las personas aprendan formas nuevas y más poderosas de regular sus emociones, permiten avanzar en su inteligencia emocional. Debido a que las personas están fundamentalmente incorporadas, todos los procesos de regulación de las emociones deben, en última instancia, interactuar con las funciones corporales. Es por eso que la importancia de la neuropsicología otorga en sus conocimientos una nueva direccionalidad respecto al reconocimiento de las emociones. Ya no únicamente se toma en cuenta a las emociones desde el aspecto psicológico, abstracto, sino de manera química y responden a múltiples conexiones y funciones desde el ámbito neurológico. Una producción de Daniela Borges, Pedro Galeano, Erika Leiva, Micaela Martínez y Valentina Urbina.